Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es sábado, 29 de abril. Vamos a continuar con la lectura de nuestro año bíblico en Marcos, capítulo 13 y capítulo 14. Comienza narrando el capítulo 13 lo siguiente. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos parecían turistas ese día. Estaban asombrados por los lugares tan hermosos en la ciudad de Jerusalén, especialmente el templo. Ellos tenían una buena razón para estar asombrados. Ese templo estaba siendo remodelado desde la época de Herodes el Grande. Bueno, le llaman Herodes el Grande, pero no tenía nada de grande, ¿verdad? Esta fue una de las grandes estructuras del mundo antiguo. El pueblo judío realmente se sentía orgulloso de este edificio. Aunque este edificio era muy esplendoroso, quedaba opaco delante de la gloria del templo que construyó Salomón. En esa época los judíos lloraban cuando ellos leían sobre cómo fue ese primer templo que construyó Salomón. Eso fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo fue destruido, ese templo que construyó Salomón fue destruido por Nabucodonosor, ¿verdad? Y luego fue reconstruido por Zorobabel y Esdras. Eso está registrado allá en Esdras 6:15. Pero fue expandido y mejorado por Herodes. Así que se constituyó en el centro de la vida judía por casi 1000 años. Tanto así que era costumbre jurar por el templo, según está registrado en Mateo 23:16. Y hablar en contra del templo era una blasfemia, según Hechos 6:13. Por eso a ellos les molestó mucho cuando Jesús dijo que el templo sería destruido en 3 días. Pero él se estaba refiriendo a su cuerpo. Después de la obra de Herodes, el templo era enorme, casi 457 metros de largo y 366 metros de ancho. Esa reconstrucción de Herodes comenzó en el año 19 a.C. y fue terminado en el año 63 después de Cristo. Es decir, hermano, que se llevó más de 80 años para terminar esa reconstrucción, la reconstrucción de Herodes. Lo triste es que después de tanto esfuerzo, 7 años después, fue totalmente destruido por los romanos. La belleza de ese antiguo templo está bien documentado. El historiador judío Josefo dice que el templo estaba cubierto por la parte de afuera con placas de oro que eran tan brillantes que cuando el sol brillaba, su luz era cegadora. Donde no había oro, habían bloques de mármol de un color blanco puro, que desde la distancia los extraños pensaban que había nieve en el templo. El comentario de los discípulos es especialmente apropiado, dado las grandes piedras que Herodes utilizó para construir el templo. Hoy día, cuando uno va a visitar esas tierras, bueno, uno se queda asombrado, hermano, realmente, del tamaño de esas piedras. ¿Cómo se cortarían, verdad? Porque incluso con las grúas de hoy, que con la tecnología que existe hoy día, ¿verdad?
es casi imposible levantar estas piedras de 15.24 metros de ancho y 7.62 metros de alto y 4.5 metros de profundidad. O sea, se necesitan unas grúas demasiado poderosas para levantar esas piedras. Así que tan grande como fue el templo, Jesús nunca vaciló para decir que Él era mayor que el templo. Desafortunadamente para los judíos de esos días, el templo se había construido en un ídolo y sutilmente comenzó a significar más para el pueblo de Dios que lo que significaba Dios para el pueblo. El templo era algo bueno, pero el hombre, nosotros los seres humanos, a veces las cosas buenas las podemos convertir en los peores ídolos. Y por eso Dios muchas veces permite que esos ídolos que nosotros levantamos, sean destruidos. Por eso el Señor Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. 40 años después que Jesús dijo esta profecía, entonces se cumplió, ¿verdad? Roma aplastó a los judíos después de una revolución y según el historiador Josefo, los romanos no querían destruir el templo. Pero alguien lanzó una antorcha, hermano, y todos los soldados que estaban cerca trataron de apagar la antorcha, pero esa agua era como que si le estuvieran echando gasolina, combustible. Eso ardía más. Por mucho agua, por mucho que ellos se esforzaron, no pudieron apagar el fuego. Llegó la destrucción, hermano. Por eso que se llama del fuego eterno, porque un fuego que no se puede apagar hasta que cumpla su misión. Allí en el capítulo 13 vamos a leer como que si estuviéramos escuchando el noticiero de hoy. Eso lo dijo Jesús hace 2000 años, hermano. Y todo lo que el Señor dice allí en el capítulo 13, 99% se ha cumplido. Con lujo de detalle. Tremendo, hermano, la visión de nuestro Dios, ¿verdad? En el capítulo 14 vamos a leer sobre el sufrimiento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Comenzando con la unción que hizo María Magdalena. Luego la institución del Señor de la cena y la última Pascua, ¿verdad? El anuncio de la negación de Pedro, la lucha en el Getsemaní, el arresto y la condenación de Jesús, el arresto y el interrogatorio y la negación de Pedro. Y este punto es muy interesante, hermano, porque Pedro, honestamente, él prometió a Jesús que él no lo iba a traicionar, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar y Pedro dijo, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Él lo dijo de todo corazón. Sin embargo, a la hora de la prueba, en medio de todas esas circunstancias, recuerden que estaban todas las personas allí, los soldados, ¿verdad? La presión del grupo, el miedo a morir, a ser torturado, todo eso llegó a la hora de la verdad y Pedro, confiando en sus fuerzas humanas, fracasó. Ahí tenemos una tremenda lección, hermano, y es que nosotros la única forma de mantenernos firmes ante la prueba, cuando viene la persecución, cuando viene la presión, es con el poder del Espíritu Santo. Solo con Él, solo con Él. Por eso desde ahora vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Y cada día que vengan pruebas, vamos a ir formando ese carácter, hermano. Porque realmente vienen momentos difíciles donde nosotros vamos a tener que decidir obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Que el Señor nos libre, ¿verdad?, de hacer ese error que hizo Judas y el error que cometió Pedro. La diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro finalmente se arrepintió de corazón. De tal manera que según nosotros también ha cometido ese error
de por alguna circunstancia negar a Jesús, bueno, vamos a acudir con toda confianza para que el Señor nos perdone. Y así como el Señor perdonó a Pedro, también a nosotros nos perdonará. Queridos hermanos, les deseo a todos un feliz sábado. Vamos a leer con detenimiento todos estos capítulos, todos estos versículos y a reflexionar en el gran amor que Cristo tuvo por nosotros al sacrificarse en la cruz del Calvario. Recuerden, mis queridos hermanos, ¡Maranata! ¡Cristo viene!